Buen día, somos estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra Uninavarra, programa de Enfermería, segundo semestre. Mi grupo está conformado por Estefanía Rojas Cuellar, Lisa Patricia Calderón Manrique, Laura Camila Romero Cano, María Alejandra Rojas Mosquera, Paula Vanessa Ormaza Sandoval y quien les habla, Angie Tatiana Parra Campos. El día de hoy vamos a hablar de la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Hablaremos de las superficies articulares, los medios de unión, ligamentos de refuerzo, cápsula articular y los movimientos de los cuales nos dota esta articulación. Para esto daremos una pequeña introducción. La articulación escapulohumeral o glenohumeral tiene por objeto adorsar todo el miembro superior hacia el tórax. Las articulaciones se pueden clasificar según su movimiento y según sus funciones, según su fisiología, morfología y según su composición. Tienen dos clasificaciones, movimiento-función y composición o morfología. Según su composición o morfología, la articulación escapulohumeral es una articulación sinovial de tipo esferoide o en artrosis. Según su movimiento o función, la articulación glenohumeral es una diartrosis, pero al mismo tiempo esta articulación es una diartrosis como una articulación sinovial. Superficies articulares. La articulación glenohumeral básicamente se compone de dos huesos, el húmero y la escápula, específicamente la cabeza del húmero con la cavidad glenoide de la escápula. El tamaño de esta es de 3 a 4 veces menor con relación a la cabeza del húmero. Esta característica es la que dota a la articulación escapulohumeral de un gran movimiento. De hecho, es la articulación del cuerpo que posee una capacidad de movimiento mayor, es la que se puede mover en todos los planos. No hay ninguna otra articulación del cuerpo que tenga la misma capacidad, pero asimismo lleva una gran responsabilidad. Este gran movimiento trae consigo la gran posibilidad de alguna lesión. En general, existe luxación en la cabeza del húmero. Es por este motivo que aparte de los medios de unión, ligamentos de esfuerzo que existen en este nivel, también hay otro grupo de músculos que dotan de gran estabilidad a la articulación escapulohumeral. Estamos hablando de los músculos del manguito de los rotatores. Los músculos del manguito de los rotatores son 4, el músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Cabeza del húmero. Encontramos primero la cabeza del húmero redondeada y lisa. Esta es la que va a encajar con la cavidad glenoide de la escápula. Alrededor de la cabeza del húmero encontramos el cuello anatómico y luego tenemos dos eminencias. El tubérculo menor, también conocido como troquitén, y el tubérculo mayor, también conocido como troquitere. Entre estas dos se encuentra el surco intertubercular, también conocido como corredera bicipital. En el troquitín se va a insertar el músculo surcointertubercular, mientras que en el tubérculo mayor se va a insertar 3 músculos: el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y en la mitad, en la corredera bicipital, vamos a ver que está pasando el tendón de la porción más larga del bíceps. Otro detalle importante es que la corredera bicipital también se llama surco intertubercular o canal bicipital. Se transforma en un verdadero conducto debido a la presencia del ligamento transverso del húmero o ligamento Gordon-Bloyd. Cavidad glenoidea. Ahora vamos a hablar de la escápula. Por encima y por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula vamos a encontrar los otros dos tubérculos. Por encima tenemos el tubérculo supraglenoideo, que es el que va a prestar inserción en el tendón de la cabeza larga del bíceps. El bíceps braquial tiene dos cabezas, una cabeza larga que es lateral y otra cabeza corta que es medial. La cabeza larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Por otro lado, se va a insertar la cabeza larga del tríceps braquial por arriba la cabeza larga del bíceps y por abajo la cabeza larga del tríceps. Rodete glenoideo. La cavidad glenoidea de la escápula con relación a la cabeza del húmero es relativamente pequeña. Es por este motivo que alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula vamos a tener un pequeño cartílago fibroso, conocido como labrún glenoideo o rodete glenoideo. Este labrún glenoideo rodea de manera de anillo o manera de marco toda la cavidad glenoidea. La finalidad de este es aumentar la superficie articular para poder abrazar, por decirlo así, mucho más la cabeza del húmero y darle un poco más de habilidad a la articulación. Esta es la única función del rodete glenoideo.
También hay que mencionar que tanto la cabeza del húmero como la cavidad glenoidea de la escápula se encuentran tapizados por cartílagos y aliano. Medios de unión. Toda articulación sinovial consta de una cápsula articular y ligamentos coracohumeral y coracoglenoideo, y los tres ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, que son los más importantes. Empecemos a hablar de la cápsula articular. Tiene la forma de un cilindro que rodea por completo la articulación glenohumeral. Se origina alrededor del rodete glenoideo o del labrum glenoideo y termina en un punto intermedio que se encuentra entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico del húmero. La cara posterior de la cápsula articular es uniforme, tiene el mismo aspecto, sin embargo, en su parte anterior no lo es. Esto se debe a que se encuentra reforzada la cara anterior de la cápsula articular de la articulación glenohumeral. En su cara anterior está rodeada por la presencia de tres ligamentos, que son los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. Ligamentos coracohumeral. Es muy fuerte y resistente. Parte del borde lateral de la apófisis coracoide y va a terminar en la parte superior del truquín y del truquitéreo. Por otro lado, tenemos el ligamento coracoglenoideo. Se le conocía como fascículo profundo del ligamento coracohumeral. Se origina en la parte posterior del borde lateral de la apófisis coracoides y termina en la cápsula articular y en el labrum glenoideo. Ahora vamos a hablar de los ligamentos glenohumeral. Son tres: glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior. Y aparte de esos tres, vamos a hablar de los dos agujeros que muchas veces pasamos por alto porque pensamos que no son importantes, pero lo son. Tenemos el foramen oval de Rouvier y el otro que es el foramen oval de Weisbrod. Comencemos a hablar del ligamento glenohumeral superior. Se origina en la parte superior del rodete glenoideo, luego se dirige transversalmente hacia afuera y va a terminar en un espacio conocido como sofita supravercular, que se encuentra entre el cuello anatómico del húmero y el troquín o tubérculo menor. Ahí termina el ligamento glenohumeral superior. Ligamento glenohumeral medio también se conoce como supragleno prohumeral. Este ligamento parte también del rodete glenoideo y termina en la base del troquín. Lo importante de este ligamento entre el glenohumeral superior y el glenohumeral medio se encuentra un espacio de forma triangular. Este agujero se conoce como agujero oval de Weinbrecht. Su función es el punto más débil de la articulación glenohumeral. Por lo general, la cabeza del húmero sufre la luxación. La otra función pone en comunicación la cavidad articular con la bolsa tendinosa subescapular. Ligamento glenohumeral inferior. Es el más largo, el más grueso y resistente de todos los ligamentos de la articulación del hombro. Va a originar el rodete glenoideo y va a terminar en la base del troquín, más o menos a la altura del cuello quirúrgico del húmero. De nuevo, entre el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral inferior existe otro orificio que se encuentra presente en el 50% de los casos. Este es el foramen, que se encuentra ocluido. Este foramen se llama agujero oval de Rouvier, también conocido como orificio subcoracoideo o foramen inferior de la articulación del hombro. La función es poner en comunicación toda la cavidad articular con la bolsa sinovial subcoracoidea. Ahora vamos a hablar un poco de las relaciones. La articulación del hombro se encuentra rodeada de varios músculos. Por delante, por el tendón del músculo subescapular. Por detrás, por los músculos supraespinosos, infraespinoso y el músculo redondo menor. Y aparte de eso, toda la zona está cubierta por el potente músculo deltoide. Si nosotros levantamos el deltoide, vamos a poder ver una bolsa sinovial, la bolsa sinovial subdeltoidea. Si levantamos el escapular, vamos a ver otra bolsa sinovial, que es la bolsa subtendinosa del subescapular. Y también se suele encontrar otra bolsa sinovial, que es la bolsa sinovial subcoracoidea. Pasamos a hablar también de los movimientos.
La articulación glenohumeral es la que posee mayor rango de movimiento del cuerpo. Esta articulación puede realizar la abducción, que es alejar del plano medio, y la abducción, que es acercar al plano medio. Puede realizar flexión, extensión, rotación medial y rotación lateral. La combinación de estos tres ejes crean una circunducción. Flexión del hombro. El brazo es llevado hacia adelante en un plano sagital con un eje transversal. El rango de movimiento es de 180 grados en total hasta los 90 grados. La articulación involucrada es la escapulohumeral. Desde ahí en adelante la articulación que se mueve es la escapulotorácica, realizando un campaneo externo del omóplato. Extensión del hombro. El brazo es llevado hacia atrás en un plano sagital con un eje transversal. El rango de movimiento es de 50 grados. La abducción del hombro es el brazo es alejado de la línea media en un plano frontal con un eje antero-posterior. Los tres tiempos de la abducción del hombro desde la posición anatómica. De 0 grados a 60 grados participa la articulación escapulohumeral. De 60 grados a 120 grados participa la articulación escapulotorácica en campaneo externo, y de 120 a 180 grados participa la columna vertebral, acentúa su curvatura lumbar. Aducción del hombro. Desde la posición anatómica no existe una aducción pura, ya que el hombro ya está aducido, pero sí existen aducciones relativas, combinadas con flexión, que es donde el brazo cruza por delante del tronco con un rango de movimiento de 30 grados, y con extensión, que es donde el brazo cruza por detrás del tronco. Rotación interna del hombro. Desde una posición de flexión de codo en un plano transversal se realiza cuando el brazo se acerca al tronco. Este movimiento se frena a los 30 grados por un choque de masa, pero si el movimiento continúa llega a un rango total de movimiento de 95 grados. Rotación externa del hombro. Desde una posición de flexión de codo en un plano transversal el brazo se aleja del tronco en un rango total de 80 grados. Músculos de la cintura escapular. Su función es unir la extremidad superior al tronco, mantenerla en su posición y facilitar, ampliar y estabilizar los desplazamientos de la misma con respecto al tronco. Dentro de este grupo se engloban el músculo subclavio, músculo pectoral menor, músculo serrato anterior, músculo trapecio, músculo elevador de la escápula, músculo romboides mayor y menor, músculo pectoral mayor y el músculo dorsal ancho. Músculos periarticulares del hombro. Son motores fundamentales en los movimientos. Músculos del brazo de la articulación glenohumeral. Los músculos de este grupo se originan en la escápula y terminan en el húmero o el antebrazo. Músculos del manguito de los rotadores o cono, músculo aponeuróptico de Poirier. Músculos que se originan en la escápula y terminan en el húmero. Son fundamentales en la estabilidad articular, guardando la estrecha relación en el espacio con la articulación glenohumeral. Otros músculos que la conforman es el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Anatomía y biomecánica del hombro. El hombro se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Posee 3 grados de libertad, permitiendo orientar el miembro superior con relación a los 3 planos del espacio en disposición a los 3 ejes, es decir, el eje transversal incluye el plano frontal, lo cual permite al hombro movimientos de flexo-extensión realizados en el plano sagital. En el eje antero-posterior, que incluye el plano sagital, se permiten los movimientos de aducción y aducción, los cuales se realizan en el plano frontal. Finalmente, en el eje vertical, determinado por la intersección del plano sagital y del plano frontal, se producen los movimientos de flexión y extensión, realizados en el plano horizontal con el brazo de aducción de 90 grados. El eje longitudinal del húmero permite la rotación externa e interna del brazo en 2 formas diferentes, es decir, la rotación voluntaria y la automática. La voluntaria utiliza el tercer grado de libertad y la rotación automática, que se realiza sin ninguna acción voluntaria en las articulaciones de 2 o 3 ejes, se explica por la paradoja de Codman. El miembro superior
pende en forma vertical a lo largo del cuerpo, de tal forma que el eje longitudinal del húmero coincide en el eje vertical. Es decir, en la posición de aducción a 90 grados, el eje longitudinal coincide con el eje transversal y en la posición de flexión de 90 grados coincide con el eje anteroposterior. Concluyendo lo anterior, decimos que el hombro es una articulación que consta de 3 ejes principales y 3 grados de libertad, permitiendo movimientos de rotación interna y externa. La cápsula articular y sus refuerzos, en particular al complejo ligamentoso glenohumeral inferior, junto con el rodete glenoideo, son los mecanismos estabilizadores primarios o estáticos del hombro. Patología. El hombro se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también el más inestable. Ante la presencia de enfermedades en dicha articulación, se han empleado técnicas de intervención fisioterapéuticas, entre ellas los ejercicios de Kohn, con la finalidad de restablecer la integridad del hombro, sustentándose en sus efectos fisiológicos. Causas del hombro doloroso. La principal causa del dolor de hombro es la enfermedad degenerativa del manguito rotador, que puede ser responsable de hasta un 65% de los casos de hombro doloroso del adulto. El dolor de hombro por tendinosis del manguito rotador tiene una prevalencia del 20%. Se describen como factores de riesgo para el desarrollo de la lesión de estas estructuras. Aspectos como la sobrecarga de trabajo, el haber trabajado durante 13 años consecutivos desempeñando actividades como la conducción, realizar labores con elevación de los brazos frecuentemente, ejecutar trabajos que impliquen la aplicación de fuerza desde los miembros superiores o el manejo de elementos vibratorios. Articulación acromioclavicular, lesiones traumáticas. Esta es la pequeña articulación que tenemos en el extremo lateral de la clavícula. Puede ser objeto de varias patologías, principalmente traumáticas y degenerativas. Articulación escapulotorácica. Esta es la zona entre la paletilla y las costillas. Puede producirse cuadros de chasquido, dolor e inestabilidad que alteren la función del hombro. Es importante llegar a un diagnóstico sobre el problema en esta zona. La artrosis es un deterioro de la articulación en donde se pierde el cartílago articular, superficie lisa y blanca. Esto se produce roce entre un hueso y otro, dolor y rigidez. Las articulaciones afectadas son la acromioclavicular y la glenohumeral. La causa más frecuente es el desgaste y deterioro articular con la edad. Diagnóstico del hombro doloroso. Para corroborar el diagnóstico del síndrome del manguito rotador, existen pruebas y maniobras específicas, tales como la maniobra de Hopp, en la que el examinador se coloca atrás o mirando al paciente, quien coloca sus brazos en 90 grados de abducción y 30 grados de aducción en el plano de la escápula, con los pulgares mirando hacia abajo y con el propósito de provocar una rotación medial de los hombros. El explorador empuja los brazos del paciente hacia abajo mientras le pide que trate de resistir la presión. También se puede realizar la exploración para un solo miembro. Esta maniobra se realiza para mirar la integridad del músculo supraespinoso. Otras pruebas semiológicas son la maniobra de Pate, en la que el explorador sostiene el codo del paciente a 90 grados de flexión con 90 grados de protracción, mientras el paciente gira el brazo externamente con el objetivo de comprobar la fuerza del diagnóstico del hombro doloroso para corroborar tratamiento fisioterapéutico. El abordaje fisioterapéutico incluye varias estrategias, las cuales se pueden combinar dentro de un plan de tratamiento. Primero que todo es el reposo articular temporal, solo indicando en caso de hombro hiperálgico agudo, donde los ejercicios terapéuticos están contraindicados a corto plazo, dado que la afección origina un dolor intenso que impide cualquier movimiento. La crioterapia consiste en la aplicación de frío de 7 a 10 minutos con los músculos periarticulares del hombro doloroso. El frío es un medio muy utilizado para el tratamiento del dolor en afecciones musculoesqueléticas, tanto en lesiones traumáticas recientes como en inflamación y contractura muscular. Masaje, definido como el conjunto de movimientos manuales rítmicos que se practican sobre la superficie y los tejidos blandos del cuerpo, o como la manipulación de los tejidos blandos del cuerpo con finalidad terapéutica, higiénica o deportiva.
Mediante compresiones rítmicas y estiramientos se utiliza para generar analgesia en la región periarticular.